Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos cada semana en esta mesa de análisis político-electoral, en donde el análisis, el contraste de ideas, efectivamente, la unificación de criterios y, claro, la voz autorizada de especialistas, de auténticos analistas políticos. Para mí es un placer recibir esta mañana al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex senador de la República, ex secretario general de gobierno, un político profesional, serio, que además goza de gran prestigio a nivel nacional. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está? Julio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta mesa de análisis político. Te agradezco mucho y desear también muy buen día a todos y cada uno de los que te escuchan. Gracias, arquitecto. Pues oiga, la verdad es que esta semana ha sido también de grandes sorpresas y de temas, yo diría, muy coyunturales. Pero también ya está con nosotros en esta mesa semanal otro gran político, otro gran mexicano, un hombre con la autoridad, con la experiencia también, yo diría, suficiente para opinar y para analizar los fenómenos político-electorales. Don Demetrio Soto de la Tejera, también ex senador de la República, y bueno, él sí vivió toda la etapa de delegado en Miguel Hidalgo y legislador, diputado federal, y un hombre con una amplia experiencia en el contexto político. Demetrio, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bueno. Gracias, Demetrio, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues obviamente comentábamos con el arquitecto Adrián Alanís que esta semana ha sido una semana pues de sorpresas, una semana de, pues ya había hecho algunos anuncios el titular del Ejecutivo Federal, y bueno, pues obviamente ya es una realidad prácticamente el próximo 5 de febrero habrá formalmente y de manera oficial la iniciativa de reforma constitucional para desaparecer 10 organismos constitucionales autónomos. Quiero iniciar esta mesa con el arquitecto Adrián Alanís para que nos comparta su opinión, su análisis sobre esta decisión del Ejecutivo, capricho, ocurrencia o imposición autoritaria, arquitecto. Sí, Julio, cómo no. Desde hace muchos años, el presidente de la República actual señaló y dijo que al diablo las instituciones. O sea, a él no le interesan las instituciones, no le interesa absolutamente, y menos ahora que es presidente de la República, que haya alguna entidad que pueda de alguna manera estarlo checando, que estar vigilando, y sobre todo la discrecionalidad con que se han manejado toda la cuestión de las obras, toda la cuestión de los contratos, las compras, esas adquisiciones que tienen masivas de medicinas que al final ni les funciona esa megafarmacia. En fin, son errores gravísimos, pero ¿qué podríamos esperar de una persona que él mismo presume que en su pantalón, de la bolsa del pantalón, lo único que tiene son 200 pesos y que en su vida ha tenido una tarjeta de crédito o que no ha tenido una cuenta en alguna institución bancaria o financiera? Entonces, es lamentable lo que está sucediendo, pero yo te aseguro que no va a pasar. O sea, cada día existe mayor participación ciudadana por parte de grupos que se ven agredidos, porque lo mismo agrede en determinado momento a las madres buscadoras, que lo mismo a los profesionistas, que los mismos a los empresarios, que a los científicos, a todos, a todo mundo agrede, a los ganaderos, a los agricultores. Y realmente estas gentes que están divididos en diferentes sectores, no creo que vayan a avalar que estas iniciativas de reforma constitucional permitan que pueda él tener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión en el 1 de septiembre del 2024 en adelante. Entonces yo creo que todas estas fantasías que trae el actual titular del Ejecutivo en eso van a quedar. Estoy totalmente seguro, los mexicanos no somos tontos, los mexicanos de alguna manera estamos sintiendo la agresividad que ha habido.
cuando de repente habla, cuando ataca a los periodistas, a los reporteros, a las personas que señalan alguna anomalía, dicen que son los que dividen y los neoliberales son los que dividen en este momento al país y el que divide es él es el que está todos los días a través de esta mañanera agrediendo absolutamente a todos los mexicanos, a todos los sectores y esto pues va a repercutir prácticamente de aquí a mayo. Estoy seguro que cada día se va a calentar más el ambiente en contra, o sea, independientemente de todas las encuestas que tenga su corcholata, que así le denominó él, a favor, yo estoy seguro que va a haber dentro de los 100 millones ya de mexicanos que somos, los que de alguna manera participamos ya en el padrón electoral, que lo dio a conocer esta misma semana el Instituto Nacional Electoral, yo estoy seguro que de esos 65 millones mínimo vamos a votar el próximo día 2 de junio y que no va a tener él la mayoría, aunque presuma que tenga 30 millones como los obtuvo para su corcholata, no creo que vaya a llegar a esa cifra y yo creo que sí va a haber una cifra superior que en determinado momento lo va a permitir, cuando menos en el Congreso, que pueda meter estas iniciativas constitucionales. Claro, sin lugar a dudas, comparto su opinión, arquitecto, no le alcanzan los números en el Congreso, no va a pasar esta reforma. Sin embargo, habrá reacciones sociales, política y electoral, obviamente. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy la Tijera. Demetrio, ¿qué opinión te merece esta intención, vamos a llamarle intención, de presentar iniciativas de reforma constitucional cuando de origen sabemos que no tiene los números y que, bueno, no le va a alcanzar para reformarla en esos términos? ¿Habrá consecuencias, Demetrio? ¿Qué opinión te merece? Mira, yo creo que es una jugada maestra del presidente, digo la verdad. Es decir, él sabe que no va a tener mayoría calificada en la elección del 4 de julio, 12 de junio, no va a conseguirla. Entonces, ¿para qué esperar? Mejor usarlas políticamente y en términos electorales. Entonces, es una jugada maestra, las manda ahorita y va a poner contra la pared a la oposición. Porque no son solamente la desaparición de los organismos electorales, digo, organismos autónomos, está el aumento del salario mínimo. Que si yo fuera diputado, tengo que votarla a favor. Los programas sociales que se vuelvan constitucionales, el apoyo a la tercera edad, a los discapacitados, la iniciativa para que haya una pensión del 100% de salario. Yo creo que eso va a bajar, porque de hecho ya hay un acuerdo con el sector privado para llegar al 70% en un plazo de 8 años. Seguramente la iniciativa hay que verla, tratará de reducir el plazo y echarle la carga al sector privado. Pero es una jugada maestra del presidente. Uno con esto puede hacer recorridos por todo el país, sin hablar de las elecciones, va a hablar de sus reformas constitucionales y la necesidad de que lo aprueben. Por otro lado, por otro lado, fija la agenda. A partir del 5 de febrero, ¿qué se va a discutir? Las reformas constitucionales, ¿no? Y en algunas yo creo que tiene que jugar la oposición a favor. Si rechaza todas, van a tener un costo político y va a impactar en las elecciones. Tendrá que ser muy estratégica la oposición. Hay reformas que yo, si yo fuera legislador, yo apoyaría. Hay reformas que no apoyaría. Ahora, con los organismos internacionales, y viene muy a cuento el debate ahora entre el presidente Zedillo y el presidente López Obrador, son dos visiones de país, pero más que todo, son dos visiones del papel del gobierno. ¿Para qué se crearon los organismos internacionales autónomos? Para quitarle fuerza al gobierno. Entonces, es un gobierno que no decide nada. A ver, dijiste una comisión reguladora de energía. ¿Por qué queremos una Secretaría de Energía? O una comisión de comunicaciones. Sí, yo creo que, yo en cierta medida, creo que los organismos internacionales debilitaron excesivamente al gobierno. Y yo creo en el gobierno, y yo creo que el gobierno tiene que tener su fuerza y que no todos los organismos autónomos son necesarios. El INE, sin duda, la Corte, una división de poderes, ahí no se va a meter. El INAI también, la Comisión de Derechos Humanos. A mí no me asusta que ya se haya discutido mucho que se llamara Defensoría del Pueblo, que es exactamente lo mismo, pero es un poco más amplia su responsabilidad. Entonces yo creo que finalmente el presidente ya se metió a las elecciones, va a fijar la agenda y a la oposición, si no
actúa en forma estratégica, le va a tener un costo político muy alto. Claro, sin lugar a dudas, pues habrá reacciones en torno a esta declaración, a la iniciativa formal el próximo 5 de febrero, pero como bien refieres, Demetrio, arquitecto Adrián Alanís, hay un firme interés político electoral, más que un triunfo Claro. constitucional, un triunfo legislativo, hay manera o intención de fijar una agenda político electoral. Sin lugar a dudas, es un tema que bien vale la pena analizar con mucho cuidado, que nuestros legisladores tomen decisiones inteligentes y que la oposición pues siga aprovechando cada minuto, cada instante de esos periodos que al menos en este momento estamos en intercampaña para poder también generar condiciones y generar pues temas que puedan ser objeto de análisis, coyunturas que puedan ser objeto de reflexión para la gente y que eso pueda llevar a los indecisos, porque todavía hay gente indecisa o decepcionada o gente que se siente traicionada por este régimen, por este gobierno o por las decisiones de López Obrador particularmente, para que puedan cambiar el sentido de su intención de voto. Creo que bien refieren nuestros dos especialistas de esta mañana, vale la pena analizar con seriedad, revisar con mucha puntualidad el contenido de esta iniciativa o de estas iniciativas que presentará el Ejecutivo Federal próximo 5 de febrero, obviamente como obviamente un día determinante para fijar la agenda nacional. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando con nuestros especialistas. No le cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos. Amigos, gracias. Ya estamos de regreso aquí contrastando ideas como cada semana. Y bueno, pues obviamente fue una semana de denuncias, de cuestionamientos, de conferencias, de regresos, de rostros pues muy conocidos en las décadas de los 80s, 90s y a inicios del año 2000, que bueno, habían desaparecido prácticamente del contexto nacional o al menos ya no estaban ante la opinión pública visibles. Sin embargo, han regresado estos rostros y entre ellos el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que vino a dictar una conferencia magistral y aprovechó para hacer algunos comentarios respecto, claro, de los cuestionamientos que le formuló Andrés Manuel López Obrador. Inicio con el arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto, ¿qué opinión le merece ese contraste de opiniones o esas respuestas ante los cuestionamientos de López Obrador?
Bueno, yo quiero decirte que Ernesto Zedillo nunca fue un gran político, nunca fue una persona ni partidista, que nunca estuvo en ningún partido político como militante, ni tampoco estuvo de activista. Quiero decirte que me tocó a mí estar en algunas áreas donde pude en aquel entonces ver algunas acciones del ciudadano presidente de la República de aquel entonces y lamentablemente daba mucha pena el posicionamiento que tenía en relación a lo que era la política. En primer lugar, él mismo decía que él no era político, que él era presidente de la República. Él mismo al partido que lo hizo presidente de la República inmediatamente le fijó una sana distancia. Aparte de eso, nunca supo explicar ni siquiera lo que era el ahorro interno y me tocó estar en Los Pinos cuando en ese momento lo cuestionaron y dijo una barrabasada que ni siquiera la voy a repetir. Y además de ello, quiero decirte que el asunto de los errores de diciembre del 94 efectivamente fueron ciertos. O sea, sí fue un gran error de diciembre del 94 todo lo que estaba sucediendo, que no respondía y le pedía al secretario de Hacienda que no respondiera a todo lo que eran las llamadas de las instituciones más grandes a nivel internacional, financieras y de asesorías como Merrill Lynch y algunas consultorías muy importantes, donde tenían una cantidad muy, pero muy grande de clientes que tenían aquí en México inversiones fuertes y que de una manera al no contestar y no responder, que en aquel entonces el anterior secretario de Hacienda, en el sexenio anterior a ese, era Pedro Aspe, y siempre los tenía perfectamente bien informados, bueno, pues retiran una cantidad importante de dinero y en ese momento el país se va hacia abajo. Eso fue un error gravísimo que va y pide 20,000 millones de dólares y entrega e hipoteca el petróleo en aquel entonces de toda la facturación del petróleo del país. Y luego, posteriormente a eso, hace que los bancos lleguen a tener tasas de interés hasta el 140% y todos los que teníamos en aquel entonces un crédito hipotecario, que teníamos un crédito de automóvil, las tarjetas de crédito, bueno, los que de alguna manera debíamos 20 millones de pesos, de repente ya debíamos 100 millones de pesos. Entonces, realmente sí tuvo una situación que siendo economista puso al país patas para arriba y crea el FOBAPROA. Y el FOBAPROA lo único que hace es que apoya a los propios banqueros y los banqueros se vuelven más ricos y en ese momento ahí tenemos como Banamex que inmediatamente venden estas gentes que acababan de adquirirlo a través de que tenían una casa de bolsa y con eso compran una institución tan fuerte y tan grande y prestigiada que tenían los Legorreta de hace muchísimos años y luego posteriormente la vende a unas cantidades enormes a Citibank. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el presidente actual le reclama todo esto de que pasó en el tiempo del FOBAPROA, que en lugar de apoyar, como de alguna manera sí se hizo en los Estados Unidos de Norteamérica, y que en ese momento, en lugar de estar apoyando a los banqueros, se apoyó a las gentes que en ese momento habían sido afectadas, cosa que aquí en México no, aquí nomás se apoyó al sistema bancario, no se apoyó en ese momento en este caso, en lo personal yo era desarrollador de vivienda y no se apoyó. Bueno, pero independientemente de eso, el presidente actual, por supuesto que le reclama, y no tiene el presidente Zedillo, con todo respeto, a pesar de que tiene muchos años en diferentes asesorías internacionales, pues tiene razón muchas veces el presidente actual de todo lo que sucedió y que realmente desde ahí viene la debacle política de este país aumentada y adicionada al debacle financiero y económico que todos los hemos sufrido. Esa es mi opinión. Sí, 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 fueron años muy difíciles, momentos, yo diría, terribles para la economía nacional e inolvidables como una amarga experiencia para las familias que perdieron prácticamente todo. Yo lo recuerdo bien, hace 30 años
fue una amarga experiencia económica, financiera y social, y claro, política, ante las decisiones del gobierno que impuso reformas importantes. El aumento del IVA también lo aumentaron y bueno, pues impactó directamente al consumo y a la capacidad de consumo de los mexicanos. Quiero escuchar a otro también, otro gran hombre que también ha sido legislador y vivió de primera mano este momento histórico en la economía nacional, en la política nacional, donde Demetrio Sodi, ¿qué opinión te merece este debate entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Ernesto Zedillo? Demetrio. Mira, primero yo diría que para mí fue un buen presidente. Eso Cedillo después tuvo un error de arranque tremendo. ¿Te acuerdas que la frase era, me dejaron en las finanzas prendidas de alfileres? Y decía eso no, Salinas, no, perdón, decía eso Cedillo, y decía Salinas, sí, y tú llegaste y se los quitaste. Le quitaste los alfileres que estaban prendidos de alfileres de la economía. Bueno, sí, el error de diciembre fue tremendo porque fue un costo para todas las familias. Y dice bien Adrián, yo fui diputado, estaba de diputado en esa fecha, en ese periodo, y nosotros votamos en contra, yo estaba en el PRD, pero votamos en contra porque si hubieran apoyado directamente a las familias, ok, el FOBAPROA tenía que apoyarse, no podía dejarse el hoyo financiero, hubiera sido peor, hubiera tronado toda la banca, pero el apoyo debe haber sido directamente a la gente, a los tarjetavientes, a los deudores, no a los bancos. Los bancos, yo me acuerdo en una reunión que tuvimos con unos amigos, llegó una gente y dijo, ya me fregué al gobierno. Le metí 40,000 millones de pesos de pura basura que tenía desde hace mucho tiempo. Entonces, sí fue un abuso. La razón por la que no se apoyaba a la banca directa era de pero ya no, van entonces vamos a promover la cultura del no pago. Y entonces los bancos sí, la cultura del no pago. Mira, en el fondo ese es el neoliberalismo. Y Cedillo dice, yo soy neoliberal. Yo fui liberal desde niño. Y el neoliberalismo existe, hoy se usa de forma despectiva, pero es una corriente que viene del consenso de Washington, que tiene ciertas medidas. López Obrador no es un antineoliberal a fondo. Los neoliberales apoyan la autonomía del Banco de México, que lo ha respetado, apoyan los tratados comerciales, apoyan la estabilidad financiera. Entonces, yo creo que hubo un exceso en el neoliberalismo y que es necesario corregir muchas cosas. Yo creo que sí son dos visiones diferentes. Para Cedillo, todos los órganos autónomos son muy necesarios. ¿Por qué? Porque le quitan fuerza al gobierno. Y los neoliberales quieren un gobierno débil. Quieren que todas las decisiones se tomen en organismos autónomos. Entonces, ¿para qué sirve el gobierno? Fíjate que llega un presidente como López Obrador que dice, hay que apoyar la política petrolera. Y la Comisión Nacional de Energéticos dice, no, nosotros no lo permitimos. O como sucedía con la Comisión de Regulación de la Energía Eléctrica. Las presas no son energía limpia. Y entonces las prueban hasta la cola para darle preferencia al sector privado. El neoliberalismo cree que todo el desarrollo depende del sector privado. Y yo creo que lo que busca López Obrador es que haya un equilibrio, pero también a veces se va al extremo López Obrador. Como se fue al extremo del neoliberalismo, se está yendo al extremo López Obrador, cuando pone en duda la división de poderes, cuando pone en duda la Corte, en ese momento se va al extremo, ¿no? Yo creo que, como decíamos hace unos minutos, esto no va a pasar, no se van a acabar los órganos autónomos, pero sí creo que López Obrador le ha dado ha fortalecido al gobierno. Y yo creo en el gobierno, yo creo que un país que tenga un gobierno débil acaba siendo un país en que se benefician muy pocos y se perjudican muchos. Ahora, hay un documento de los grupos radicales del PRD donde se ve el extremo al que quieren llegar y que se vio en los libros de texto, un extremo comunitario y prácticamente cancelando el individualismo. En fin, es un debate interesante. Creo que vino Cedillo a darle fuerza a muchos que estaban como escondidos y a defender una política económica que muchos no se atreven a defender. Claro, claro, claro. Pues es un debate importante, es un recuerdo, obviamente, para muchos. Yo no sé, no quiero imaginarme que mucha gente al recordar estas amargas experiencias o estas decisiones del gobierno de hace 30 años, pudieran volver a reflexionar su voto y pudiera eso afectar
los números en la intención de voto de este próximo junio, ¿eh? No quisiera yo pensar ese contexto. Vamos a la recta final de esta mesa semanal. Quiero pedirle una última conclusión, una reflexión final al arquitecto Adrián Alanís sobre estos dos temas: desaparición de organismos constitucionales autónomos, la declaración de la propia titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pide su desaparición, y bueno, finalmente este contexto hace 30 años, cómo era México y cómo está México al día de hoy después de 30 años. Adelante, arquitecto, lo escuchamos. Muchas gracias, Julio. Mira, yo quiero decirte que cuando tuve el honor de ser senador de la República, me tocó 6 años representar al Senado mexicano ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en todas sus sesiones de enero, abril, junio y septiembre. Por lo tanto, pudimos ahí ver, conocer de que en Europa, dentro del Parlamento, que es el Parlamento más grande del mundo y el más importante, y donde se toman temas muy interesantes, quiero decirte que dentro de lo que más se discutía ahí y dentro de lo que más políticas públicas siempre se adquirían es que cada vez el gobierno debe ser menos gobierno y debe haber más sociedad para la toma de las decisiones. Entonces, los órganos autónomos, de alguna manera, tienen que ver mucho con la sociedad, tienen que ver mucho en restarle el autoritarismo precisamente a lo que es el hecho de que solamente los chicharrones truenan del propio gobierno cuando en determinado momento se requiere y se necesita que la sociedad también opine, que la sociedad también dé sus puntos de vista y que puedan existir los equilibrios como estaban construyéndose durante todos estos años. Por supuesto que durante muchísimos años no existieron y por supuesto que se hacía muchas cosas que propiamente el titular del Ejecutivo hacía por sus pantalones y punto. Sin embargo, México ha ido creciendo. No tenemos, por supuesto, ninguna democracia perfecta, ni nadie la tiene. No existe la perfección en la política a nivel universal. Pero bueno, tenemos que ir construyendo, sobre todo para las nuevas generaciones, y de una manera muy abierta y muy positiva. En el caso, por ejemplo, de lo que comentabas también hace un momento, aunque es mi amigo Mario Fabio Beltrones, bueno, pero no me gusta mucho a mí en lo particular de que los partidos políticos, en lugar de haber participado con mayor sociedad ahora para la representación en las cámaras, en ese momento van y adquieren y de repente los compromisos. Desde un principio yo conocí a Lito cuando le cargaba el portafolio a Manlio Fabio. Claro que hoy Manlio Fabio entra por la vía territorial, que es por Sonora, y aparte entra como candidato plurinominal al Senado en la lista, y aparte lleva a su hija también, que actualmente senadora, lleva de diputada. En fin, todo ese tipo de cuestiones de alguna manera son criticables y sobre todo el hecho de que lamentablemente lo que hicieron los partidos políticos, y lo sabíamos desde hace mucho tiempo, es que sus cuates, sus compromisos personales eran los que iban a, y sobre todo en lo que yo siempre he estado en contra, que son los plurinominales. O sea, el plurinominal de alguna manera no debe ya prácticamente de existir. Cuando se crean todo este tipo de figuras, se creaban porque realmente había necesidad de que hubiera oposición, pero ya ahorita esta representación, pues el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Vámonos, y hay que reducir a 300 diputados, uno por cada distrito, la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Pero bueno, ese es mi punto de vista, muy criticable, la situación muy cuestionable, pero bueno, ya se dio. Hay ahorita, en el caso del PRD, Silvano Aureoles, que está muy molesto porque no fue incluido. Por otros lados también hay otros, pero sin embargo ya esta situación que vamos a ver de la participación ciudadana de aquí al primer domingo de junio, yo considero que esas cosas van a pasar. No es tanto de que vaya a tener votos el PRI o el PAN o el PRD. Aquí prácticamente es qué queremos de país,
en el futuro? ¿Queremos un país actualmente que haya continuidad o queremos que de alguna manera existan estos equilibrios, estos órganos autónomos, el país siga creciendo, los aspiracionistas sean positivos para que cada quien, porque si no estaríamos viviendo todavía en la época de las cuevas, si no fuéramos aspiracionistas los humanos, pues ahí estaríamos viviendo, o sea, es una incongruencia y una tontería quien expresa ese tipo de cosas, aunque sea titular del Poder Ejecutivo. Ese es mi punto de vista, mi querido Julio, muy amable. Gracias, arquitecto. Vamos con don Demetrio Soy de la Tijera. Tu opinión, tu comentario final, Demetrio. Pero muy breve. Primero, se agandallaron los partidos todo y la sociedad civil no, todo el apoyo y todas las marchas no ganaron o no van a ganar una sola candidatura. O sea, por ahí habrá una. Los partidos se agandallaron para sus militantes y para sus cuadros de arriba, todas las candidaturas. Dos, no desaparece la Comisión de Derechos Humanos. Se quiere cambiar una Defensoría del Pueblo. Y tiene cierta lógica, ¿eh? Es darle más facultades, no menos facultades. Ahora, lo que pasa es que en el Senado se dedicaron está bien, a cuestionar porque esta mujer no ha hecho nada. Esta mujer ha sido más que de Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Defensa del Gobierno, no defensa del pueblo. Claro. A ver, yo tengo una diferencia. Yo no creo que los órganos autónomos fueran de la sociedad. No votaba la sociedad. Eran representantes de una visión de país. O sea, los miembros de la Comisión de Energéticos los proponía el presidente, pero él escogía la gente que tuviera una ideología similar a la de él. Entonces, cuidado. No estamos hablando de que la ciudadanía participaba en las comisiones, órganos autónomos. Eran ciudadanos que tenían una forma de pensar que proponía el presidente. Y entonces, cuando llega un presidente que tiene una forma diferente de pensar, le estorban las comisiones. Es lógico. Claro. Ahora, yo no creo que más sociedad y menos gobierno. Lo que está pasando actualmente es que es una discusión no entre sociedad. La sociedad, qué bueno que participe. Es una discusión que tanto interviene el gobierno y que tanto interviene el mercado, que tanto interviene el sector privado. Y ahí creo que se requiere un equilibrio. La sociedad tiene que estar presente mucho más y tiene que participar mucho más en lo que le corresponde. La sociedad no va a participar en definir la política energética. La sociedad tiene que participar en su localidad, en su pequeño espacio, para definir y vigilar al gobierno. En fin, yo creo que estamos en un etapa muy interesante. Se está debatiendo de fondo y se va a debatir de fondo en las próximas semanas, a través de las reformas que propone López Obrador, qué tipo de país queremos. Y ojalá tengamos la madurez, se tenga la madurez para no decir a todo no y tampoco que el Morena a todo diga sí. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está la reflexión final de dos voces autorizadas, de dos auténticos políticos que saben, que han vivido y que conocen de primera mano los verdaderos intereses de la nación. Yo quiero agradecerle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones y a don Demetrio Soy de la Tijera su valiosa participación esta semana, desearles un excelente inicio de fin de semana y agradecerles, como siempre, si es posible y su agenda se los permite, molestarlos la próxima semana para seguir participando en esta mesa de análisis político electoral. Gracias, arquitecto. Gracias, don Demetrio Soy. Muchas gracias. Dios. Muy buen día. Muchas gracias. Amable Toro, no le cambie. Ya viene el maestro Nelson Vargas para platicar precisamente de los escenarios, obviamente en materia deportiva, que bueno, han generado un debate sin lugar a dudas a nivel nacional. Soy Julio Jiménez y les invito a que sigan contrastando ideas. Gracias. Hasta la próxima.